Sofonías capítulo 3, estudiaremos desde el versículo 4 al versículo 5. Sofonías capítulo 3, verso 4 al 5, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Dios Padre, vamos delante de tu presencia en este día, el cual, Señor, tú nos has permitido, Señor, congregarnos. Te suplico, Señor, por la gracia y la misericordia del Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento, comprensión de las Escrituras, Señor. Suplicamos, Señor, que nos redargullas de pecado, nos convenzas de justicia, Señor, nos convenzas de juicio por amor de tu nombre. Te suplico, Dios mío, que podamos conocerte más a través de las Escrituras, para que se cumpla lo dicho por Jeremías: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme. Por amor de tu precioso nombre, muéstrate, Señor, por medio de este libro de Sofonías, para que podamos conocer más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando el libro de Sofonías versículo a versículo. Anteriormente ya hemos estudiado el libro de Abdías y el libro de Nahum. Sofonías significa el que guarda. En su contexto del capítulo 3, el Señor declara juicio sobre Jerusalén y Judá, sobre esta nación pecadora que se había apartado de Dios. Dios tenía un pacto para con Israel, pero el pueblo de Israel se había dividido, cuya capital de una era Samaria y la capital de la otra era Jerusalén. En este caso, Jerusalén se había apartado por mucho tiempo de los caminos del Señor. Y el Señor empieza a explicar el por qué vendría a enjuiciarlos. Porque cuando el Señor disciplina a alguien, cuando el Señor trae juicio en contra de una nación o de una humanidad, en primer lugar el Señor avisa. El Señor no hace las cosas porque se le ocurrieron, no hace las cosas porque Él de alguna manera un día se levante enojado y quiera destruir todas las cosas. No, el Señor lo hace con justa razón. Y esta justa razón, haciendo un recuento, el versículo 1 del capítulo 3 dice así: ¡ay de la ciudad rebelde! Es decir, juicio vendrá sobre esta ciudad, llamada Judá en su contexto, la cual era una ciudad rebelde. Ellos debían recibir esta palabra de Dios. Ellos debían hacer caso a lo que el Señor les decía. Pero ellos se mostraban rebeldes. Ellos se oponían a las palabras de Dios, cuyo versículo 2, mostrando su rebeldía, dice: no escuchó la voz de Dios, no recibió la corrección. Por eso el título de esta predicación es el juicio sobre el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios va a ser disciplinado. Los hijos de Dios serán disciplinados también. No crea que alguno se va a escapar de esto. Si bien somos salvos por la gracia de Dios, también el Señor dice en Hebreos que al que ama disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Si nos mostramos rebeldes a la palabra de Dios, si el pueblo se muestra contaminado, si se vuelve opresor a aquellos que ellos debieran estar ayudando, el Señor traerá juicio. No solo no recibía corrección, sino que también no confiaban en el Señor y ni se acercaron al Señor. Vemos también cómo en el versículo 3 empieza a detallar, y es lo que estamos viendo, el 3 y 4 detalla, de estos versículos de Sofonías del capítulo 3 van detallando
desde sus príncipes, pasando por sus profetas, pasando también por sus sacerdotes, desde lo que el Señor había construido, siendo sus reyes, sus profetas, sus sacerdotes, cada uno de ellos, guías del pueblo, se habían corrompido. Y de los príncipes dice, son leones rugientes. Es decir, estaban listos para devorar a los débiles. Esa es una imagen del cual muestra el profeta. Son leones rugientes, son como aquel león que está escondido esperando que aquella débil criatura quede totalmente desprotegida para devastarla. Los príncipes de Israel, por Dios, estaban mandados a hacer justicia al pobre, al agraviado, al extranjero. Ellos debían sustentarlo, ellos no debían ir creciendo solamente en riqueza ellos y dejar que los demás se murieran. No, ellos debían ayudarles. Pero ellos, como león rugiente, estaban prestos, estaban prontos a devorar a los débiles. ¿Y qué decir de sus jueces? Sus jueces eran lobos nocturnos que no dejaban hueso para mañana. La justicia se debe hacer a plena luz del día para poder tener un buen discernimiento. Pero estos jueces juzgaban de noche y como lobos nocturnos gustaban de las ganancias que producía esa coima, si lo podemos decir. Luego lo que hoy nos trae la palabra del Señor y dice, y sus profetas son unos livianos. Sus profetas son livianos. ¿Qué significa esa palabra liviano? En primer lugar, esa palabra liviano en hebreo significa como las burbujas. Ese es un sentido figurado para referirse a alguien que debiera tener un cierto peso, pero sus palabras son como esas burbujas que se lleva el viento. Sus palabras son tan vacías, porque está hablando de los profetas, aquellos que debían disciplinar al pueblo, a aquellos que debían hablar por el Señor. Recuerde que cada profeta decía, así ha dicho el Señor. Pero en estos tiempos de Judá, casi al final, de antes de ser capturados por Babilonia, ellos se habían vuelto a la idolatría. Y los profetas también. Y vamos a ir viendo por medio de las Escrituras, ¿por qué eran livianos? Ellos eran personas que hablaban sin el respaldo y sin el fundamento de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 14 nos muestra esto, porque recuerde que Jeremías vivió ese contexto en el cual estos profetas se habían apartado del Señor. Y dice el libro de Jeremías capítulo 6, versículo 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Por eso esos profetas eran livianos, porque en vez de estar reprendiendo al pueblo de que el juicio de Dios se aproximaba, de que el Señor ya no estaba soportando más su idolatría, de que el Señor ya no estaba soportando más su abominación, en vez de ellos estar advirtiendo estas cosas, ellos curaban la herida del pueblo diciendo paz, paz. Es decir, ellos estaban predicando puras cosas buenas. La prosperidad viene sobre tu vida. No hay muchas iglesias que están predicando eso. Declaro prosperidad sobre tu vida. Declaro la bendición sobre tu vida. Son semejantes a esos profetas que fueron juzgados por Dios, cuya sangre y huesos tuvieron que ser expuestos a la intemperie y a la pudredumbre por causa del juicio que el Señor tenía. Pero ellos curaban la herida del pueblo con liviandad, con palabras vacías, con palabras sin fundamento. Si en una congregación lo único que se preocupan es de la bendición, si lo único que hacen se preocupan de que tú seas un triunfador, eso quiere decir que son semejantes a esos profetas, que curan la herida del pueblo con liviandad. Porque el verdadero profeta de Dios declara lo que el Señor ha dicho.
no lo que la gente quiere oír. Jeremías capítulo 5, versículo 13, también la Escritura nos habla con respecto a esta impiedad del pueblo. Dice Jeremías capítulo 5, versículo 13. Antes los profetas serán como el viento, porque no hay en ellos palabras. Así se hará a ellos. ¿Cómo van a ser sus profetas? Van a ser como el viento. Porque andan hablando cosas que no tienen sentido, andan hablando cosas que no tienen fundamento, andan hablando cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Acaso es diferente en el tiempo de hoy en día? Los predicadores de hoy, en vez de estar predicando lo que el Señor dice a través de las Escrituras, en vez de estar mostrando el carácter de Dios por medio de la palabra de Dios, ellos solamente están predicando lo que la gente quiere oír. Están predicando y ellos son como el viento. El viento pasa y desaparece en un momento. Así son las palabras de estas personas. Ellos predicaban falsedad al pueblo, no reprendiendo sus malos caminos, sino avalando lo malo que ellos hacían. Hablaban lo que la gente quería oír y no lo que Dios mandaba que se dijera. Jeremías capítulo 14, en el verso 13, Jeremías 14, verso 13 dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. En esto se ha transformado la predicación de la prosperidad de hoy en día. En palabras vacías, en palabras de adivinación, en palabras de engaño. Porque el Señor nunca ha mandado a las personas, ¿cierto?, a que sean unos triunfadores aquí en la tierra, no. Utilizan textos tales como: todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Y van utilizando textos fuera de su contexto para solamente traer liviandad al pueblo, para que el pueblo siga su amor al dinero, para que el pueblo siga su amor a las cosas terrenas. Pero predican falsamente. Falsamente dicen que no hay un infierno. Falsamente mandan a todos para el cielo. ¿A cuántos de ellos tenemos en los velorios diciendo esta persona se fue para el cielo? Cuando en realidad, ¿quiénes somos nosotros para decir eso? El Señor tenga misericordia de nosotros. Porque el pecado de estos falsos profetas, es que ellos no se arrepienten de decir esas cosas. Ellos están seguros y convencidos de su falsedad, porque hasta ellos mismos se han creído sus mentiras. Jeremías capítulo 23, Jeremías 23, 16, hablando de estos falsos profetas. Jeremías capítulo 23, versículo 16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de boca de Jehová. El falso profeta se dedica a alimentar a las personas con falsas, ¿qué cosas? Esperanzas. Esperanza en lo porvenir, esperanza en las cosas terrenales, esperanza en una salvación que ellos jamás han tenido. Por eso cuidémonos. ¿Qué es lo que estamos oyendo? Cuidémonos. ¿Quiénes son los verdaderos y quiénes son los farsantes? La primera de Juan ya nos ha enseñado anteriormente a distinguir quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Pero la palabra del Señor dice: no escuchéis a esos profetas, porque solamente están enseñando liviandad. Estos profetas eran también llamados
según el libro de Sofonías capítulo 3, versículo 4, hombres prevaricadores. La prevaricación es y se caracteriza de esta forma: por una persona que está encargada de hacer justicia, así como un juez. Ellos son los encargados de ejecutar la justicia. Y un prevaricador es una persona que, aún teniendo la responsabilidad de hacer justicia, no la hace. Quien, conociendo la justicia, no la hace. Y es así como estos profetas se comportaban, como hombres prevaricadores, porque ellos eran los encargados de impartir justicia al pueblo, pero ellos hablaban injusticia desde su corazón. En vez de estar reprendiendo el pecado, en vez de estar reprendiendo la idolatría, en vez de estar reprendiendo toda la falsedad que había en Judá, ellos alimentaban el pueblo con solo palabras vacías, porque eran hombres dados a la prevaricación. Este mismo libro de Jeremías 23, versos 14 y 15 nos da prueba de eso. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Un falso profeta se caracteriza porque su vida tampoco habla de Cristo. Era importante lo que ayer escuchaba en una predicación de un hermano de Machalí. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, es decir, desde lo más profundo de su ser. Un adorador no es alguien que viene aquí a la iglesia. Un adorador no es alguien que se postra solamente, que canta, que ora, que lee la Biblia. Un verdadero adorador adora al Señor con sus hechos, con sus actos, en su vida. Por eso un verdadero adorador se siente mal, se siente podrido cuando le falla el Señor. Porque estamos en esta tierra para llevar la gloria de Dios y reflejarla donde quiera que estemos. Pero estos eran tan farsantes que eran adúlteros. Estos eran tan farsantes, estos profetas, que eran mentirosos. Eran tan farsantes estos profetas que solamente alimentaban su carne. Y es lo mismo que Judas escribió. Si usted lee el libro de Judas, usted se dará cuenta que es lo mismo. No crea que eso aconteció con Judá nomás. Esto es una prueba para lo que también se está viviendo ahora. No solo sus profetas se habían desviado, sino que también el libro de Malaquías, hablando acerca de sus sacerdotes, dice así: sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Los sacerdotes, encargados de llevar la adoración a Dios, apartados desde tiempos antiguos, separados, ¿cierto?, como la familia de Aarón. Así ellos se fueron desviando y empezaron a contaminar lo más sagrado que ellos desde pequeños se les inculcaba. Ellos, siguiendo la vanidad de su corazón, contaminaron el santuario de Dios. La palabra del Señor, hablando de aquello, nos dice en Segunda de Crónicas 33, Segunda de Crónicas 33, ¿cómo estaba el templo del Señor en los tiempos de Manasés? Que es casi contemporáneo en esos tiempos después de Manasés. Estaba viviendo este hombre Sofonías y estaba hablando estas cosas en este contexto. Dice el libro de Segunda de Crónicas 33, versículo 4, dice: edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Imagínense lo que estaba proclamando y haciendo este rey Manasés.
contaminando el santuario del Señor. Pero ¿y quiénes estaban para defender eso? Los sacerdotes. Pero los sacerdotes, consumidos también por la idolatría, consumidos por estas cosas, dejaron que el santuario de Dios, que ellos tenían que guardar, se contaminara, levantando idolatría aún en la casa de Dios. ¿Acaso es diferente en nuestros días? ¿Cuántos predicadores o pastores o obispos, los que se llaman hoy en día apóstoles, están siendo el Dios dentro de una congregación? ¿Cuántos artistas musicales están siendo el Dios de las congregaciones? ¿Cuántos están levantando ídolos aún en la comunión de los santos, el lugar donde se debe adorar a Dios? ¿Y los sacerdotes qué estaban haciendo? Terminaron contaminando el santuario del Señor, permitiendo estas cosas. Porque recuerden que no solo el que contamina es el que trae la contaminación, sino también el que la permite. Cada uno de nosotros es un adorador, por lo cual cada uno de nosotros es responsable de que se esté adorando como el Señor quiere, como el Señor ha establecido en las Escrituras. El permitir el error es avalarlo. Así estos sacerdotes contaminaron el templo, contaminaron la casa de Dios, permitiendo estas cosas. El libro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 11. Ezequiel 5:11 dice: por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas sus abominaciones, te quebranté. Yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Si hay algo que usted y yo debiéramos temblar, hermano, debiéramos nosotros tener miedo, ¿sabe de qué? De brindarle al Señor una falsa adoración. Porque si hay algo que el Señor no permite, si hay algo que al Señor le es desagradable, es cuando alguien toca la adoración de Dios y la transforma en algo que es totalmente diferente a lo que Él pide. Eso es un delito grave delante de las cosas del Señor. Por eso debemos ser cuidadosos en las cosas que se introducen en la adoración. Debemos ser cuidadosos en cómo adoramos en nuestro diario vivir, porque estos sacerdotes contaminaron el santuario. ¿Y cuál es nuestro santuario de hoy? ¿Acaso son los templos hechos por las manos de los hombres? ¿Cuál es el santuario que tenemos hoy? ¿Acaso no son nuestros cuerpos, los cuales son llamados templos del Espíritu Santo? Cuidémonos de no estar adorando al Señor como Él quiere. Pero ellos, según el libro de Sofonías, no solamente contaminaron el santuario, sino que estos sacerdotes también se encargaron de falsear la ley del Señor. De con falsedad pronunciar esta ley. Porque la ley del Señor, ¿dónde se guardaba? En el lugar de adoración. Ahí ellos tenían la ley del Señor. Y ellos eran los encargados de cuidar esta ley. Pero ellos la falsearon. Ellos falsificaron esta ley. De los cuales dice este mismo libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 26. Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Dice así: sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo se apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Los sacerdotes estaban encargados de guardar esta ley, pero ellos violaron la ley del Señor. Violaron las ordenanzas del Señor. Despreciaron la ley del Señor. Tal así que el sacerdote ya no llegaba a distinguir entre lo santo y lo profano. Tan así que ya el adorador ya no distinguía entre lo que era agradable al Señor y en lo que no era agradable. ¿Acaso es diferente en nuestros días? ¿Cuántas congregaciones se han olvidado de adorar al Señor verdaderamente? Ya han introducido falsa adoración.
suplantando y falsificando lo que es de Dios. ¿Cuánto hoy en día están haciendo eso? Vemos que muchos ya no hacen diferencia entre lo que es santo y en lo que es profano. Ya no hacen diferencia entre lo que es limpio y lo que es inmundo. Ya no saben ya. Viene una persona a revolotear, viene una persona a saltar, viene una persona a caer de espalda y la dicen que es una adoración a Dios. ¿Acaso no están profanando el santuario? ¿Acaso no están falseando lo que el Señor pide? Ellos no hicieron diferencia. El Señor había sido profanado en medio de ellos. La palabra del Señor también, con respecto a este mismo tema y la responsabilidad que los sacerdotes tenían de poner por obra la palabra del Señor, de mantener la adoración al Señor agradable a Él. El libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te eché del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabe lo que destruye la adoración de un pueblo? ¿Sabe lo que destruye la adoración al verdadero Dios? Es la falta de conocimiento del mismo. Cuando no nos preocupamos de conocer a Dios, ya no sabemos cómo adorarlo. Y empezamos a traer lo que nosotros creemos, como Caín. Empezamos a traer lo que nosotros pensamos que puede ser lo mejor, y usted puede haberse esforzado por traer lo mejor que usted quiere, pero no es lo que usted quiere, no es lo que yo quiera, es lo que el Señor quiere. Que el pueblo de Israel había cometido este gran pecado. Y no solo ellos, sino sus sacerdotes. El Señor lo echó del sacerdocio. Porque ellos no es que no tuviesen el conocimiento, ellos lo desecharon. Y lo desecharon violando la ley del Señor. ¿Y cómo una persona hoy en día puede violar la palabra del Señor? ¿Sabe cómo? Utilizando un versículo para apoyar sus propios pensamientos. ¿Sabe cómo podemos violar la ley del Señor? Tomando un versículo y ponerlo como que es así la cosa y no entendiendo su contexto. Por eso no estamos llamados a sacar pedazos de la Biblia, estamos llamados a estudiarla completa. Por eso es importante que nos dediquemos a estudiar la Biblia con sus textos y sus contextos. Pero el pecado de ellos les faltó conocimiento y su desprecio a la palabra de Dios. Hoy en día muchos están dejando este libro y se están volviendo a la vana palabrería. Muchos están dejando este libro tan hermoso, esta revelación especial de Dios, la están abandonando para seguir sus propios designios de su corazón perverso y apartado de Dios. La apostasía es el fiel reflejo de lo que sucedía en Judá. Los sacerdotes despreciaban la ley de Dios. Y ellos saben cómo también la despreciaban, lucrando con ella. Ellos lucraban con la palabra. Ellos lucraban con esto. ¿Acaso hoy en día es diferente? Volvamos a Sofonías, ahora al verso 5. Dice: Jehová en medio de ella es justo. Pero aquí nos muestra el profeta la diferencia. Mientras el pueblo permanece infiel, el Señor, ¿qué es lo que hace? Permanece fiel. Permanece fiel a su pacto. Y Él, como un Dios de fidelidad, es justo. Entonces el Señor, ¿qué dice? Yo estoy en medio de ellos, porque soy justo. Yo nunca he dejado de ser justo. Yo siempre he estado haciendo justicia entre ustedes. Pero ustedes están abandonando mi justicia. Si hay algo que usted y yo no se debe olvidar jamás, es que el Señor permanece fiel a sus promesas. El pueblo se había desviado, sí, pero el Señor castigaría a aquellos que no eran verdaderos. Enjuiciaría y destruiría a aquellos que no eran de Él. Pero tendría misericordia después de esta disciplina. 70 años después de su castigo, tendría un nuevo pacto con el Señor. Tendrían un nuevo acercamiento con su Dios. Porque el Señor volvería a tener misericordia de ellos.
Y aquí en Sofonías le dice, Jehová en medio de ella es justo, no hay iniquidad. De mañana sacará a la luz su juicio y nunca faltará. A diferencia de un pueblo infiel, Dios permanece fiel a su pacto de gracia. Él sigue siendo justo. Él es justo con su pueblo, pues no hará iniquidad. Es decir, Él no hará cosas injustas. Él actuará con rectitud, aún con sus hijos. El ejemplo más claro lo tenemos en Romanos capítulo 8, versículo 32, en el cual dice que el Señor no escatimó ni a su propio Hijo. El Señor no perdonó ni siquiera al que más ama, a Jesucristo. ¿Usted cree que si no perdonó a su propio Hijo, entonces aquí estamos? La justicia del Señor es perfecta. Vemos también que de mañana sacará a la luz su juicio. Dios, como la luz del mundo, alumbrará en las tinieblas de su pueblo y ejecutará justicia. Recuerda lo que dice el Evangelio según San Juan. El Señor Jesucristo puede decir, yo soy la luz del mundo. Y cuando viene la luz, ¿qué es lo que pasa? Muestra. Pero en primer lugar hace desaparecer la oscuridad y muestra lo que somos. Entonces esta disciplina del Señor iba a ser grande, porque iba a traer luz en medio de las tinieblas, pero eso también iba a traer consigo disciplina, corrección, de la cual dice el Señor en el libro de los Hebreos, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Como dice el libro de los Salmos, demostrando el dolor de los azotes de la mano del Señor, porque en realidad el Señor disciplina y es dura su disciplina. Cuando pecamos, el Señor nos va a disciplinar. Tenga en cuenta eso. Y luego dice, esta disciplina, esta corrección nunca va a faltar. Esta justicia nunca va a faltar. Porque Dios es un juez justo. Su justicia nunca faltará. Esta justicia llegará a su debido tiempo. Así como el Salmo 103, versículo 8 dice, que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero esa tardanza para la ira va a llegar. Esa ira va a llegar. Esa justicia de Dios va a llegar porque Él es un juez justo. Él es alguien que tiene que hacer justicia y su justicia nunca va a faltar. Pero aquí viene el problema. Es lo que Sofonías continúa diciendo y dice, pero el perverso no conoce la vergüenza. Tenemos un Dios justo, a un Dios que permanece fiel a su pacto de gracia con su pueblo, pero por otro lado tenemos un pueblo que no conoce la vergüenza. Porque lo que Sofonías estaba predicando aquí era antes de que las cosas sucedieran, antes que lo que vio Jeremías. Sofonías es anterior a Jeremías. Entonces Sofonías estaba hablando estas cosas y la gente no conocía la vergüenza. Y cuando Sofonías decía estas cosas, la gente decía tal como en Malaquías podemos ver. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, verso 13, porque este pueblo no conoce la vergüenza. Y decía de esta manera, vuestras palabras contra mí, dice el Señor, han sido violentas. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Este pueblo no conoce la vergüenza. Hay mucha gente, por eso el Señor dice que hay muchos que le dirán Señor, Señor, pero Él le va a decir, yo no los conozco, hacedores de maldad. Yo no los conozco a ustedes, usted no tiene una relación estrecha conmigo. ¿Y por qué? Porque ellos son gente, perdonando la expresión, sin vergüenza. No tienen vergüenza de decir, Señor, ¿cuándo hemos hecho esto? Estas personas no tienen vergüenza de despreciar las cosas del Señor. De tal manera podrían decir, como dice Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, vosotros sois sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Se fija, este pueblo no tiene vergüenza.
Por eso hay muchos que van a llegar en aquel día, Señor, ¿y por qué? ¿Y a qué punto quiero llegar? Muchas veces viene la disciplina. Y un pueblo sin vergüenza, ¿sabe lo que hace? Dios, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto otro? ¿Por qué esto me pasa a mí? Y alzan su puño contra el cielo. En vez que debiéramos entender nosotros, ¿acaso no soy merecedor del infierno? ¿Acaso no soy merecedor del castigo y de la ira de Dios? ¿Acaso no soy merecedor del juicio del Señor? Por eso hay algo, hermano. No nos comportemos como hijos sinvergüenzas. No digamos el por qué. Sé que algunas veces va a venir y va a querer eso invadir nuestros corazones. Pero no nos preguntemos esas cosas. Digamos al Señor justo. Él siempre permaneció justo. Él siempre permaneció fiel. Yo he sido infiel. ¿Y qué merezco? El juicio. No digamos el por qué a mí. Digamos, me lo merezco. Y esto es ínfimo. Lo que estoy viviendo es mínimo para lo que verdaderamente me merezco. No nos preguntemos el porqué de las cosas. Porque estaríamos siendo un pueblo que no tiene vergüenza. Acordémonos. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Y Él debería no solo castigarnos aquí, no solo disciplinarnos aquí, Él debería mandarlo inmediatamente al lago de fuego. Y eso sería lo más justo que Él haría. Pero Él solamente nos envía una disciplina para que nosotros entendamos que con Él no se juega. Pero este pueblo dice, pero el perverso no conoce la vergüenza. Y como Malaquías dice, ¿cuándo, Señor, yo he deshonrado a tu nombre? ¿Cuándo yo hice eso? En vez que debiéramos decir, Señor, merezco tu disciplina. ¿Cuántos hoy en día están pidiendo bendición? Pero ¿cuántos, como conversamos con una persona un día, debiéramos decir, Señor, disciplina? Señor, disciplina. Va a ser duro, pero voy a aprender, Señor. Y me merezco tu disciplina. Vamos a orar al Señor. Dios Padre, con mucha claridad nos has expuesto tu palabra. La apostasía, Señor, está infectando muchas iglesias y congregaciones. El profeta ha despreciado y ha prevaricado, Señor, predicando cosas falsas. Tu adoración, Señor, está siendo despreciada, porque ha sido despreciada tu ley, porque cada uno quiere adorar como le place, pero no como el Señor quiere. Permítanos, Señor, ser verdaderos adoradores, y creemos que para ser un verdadero adorador teníamos que ser, en primer lugar, nacer de nuevo. Por amor de tu precioso y bendito nombre, Señor. Ayúdanos, en primer lugar, a no presentar falsa adoración delante de ti. Permítenos, Señor, ser responsables e ir conociéndote más por medio de las Escrituras. Permítenos, Señor, también entender que la disciplina es justa, porque el Señor siempre permanece fiel, pero nosotros somos infieles. Que si bien es un pacto de gracia, la salvación los escogidos no la perderán, pero sí serán disciplinados. Y sí recibirán lo que el Señor quiera darles. Porque lo merecemos, Señor, merecemos cosas peores. Ayúdanos, Señor, a tener esa franqueza delante de ti. Esa vergüenza de decir, Señor, ¿por qué? En vez que debiéramos decir, Señor, me lo merezco. Por amor de tu precioso nombre. Que estas palabras sean un clavo hincado en nuestro corazón. Y que no solo las podamos tener temor en este momento, sino que el temor pueda extenderse, Señor, a lo largo de nuestro conocimiento y comprensión acerca de Dios. Por amor de tu precioso y bendito nombre, Señor, te ruego que tu bendición, tu gracia y tu paz sea sobre cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, que la gracia, la paz y la bendición de Cristo sea sobre cada uno de vosotros. Amén. Que el Señor nuestro Dios les bendiga.